Buenos días. Oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Las 10 de la mañana, 31 minutos. Aquí estamos ya con toda la información para esta edición de En Contexto, este programa que comienza a partir de este momento y va hasta las 12 del día con todos los hechos y los protagonistas. Todas las noticias tienen un protagonista, todas las noticias tienen muchas versiones. El que chocó siempre tiene una versión y es que el otro tuvo la culpa y el del otro lado, el del otro carro dirá que fue usted el que tuvo la culpa. Siempre hay versiones en torno a cualquier hecho. En política es igual. En cada suceso, en cada episodio de la vida, las noticias, siempre hay versiones y a nosotros nos interesan todas, que la gente conozca todas las versiones sobre las cosas que han pasado. Ese es nuestro reto, finalmente, en un programa como este que se llama así, En Contexto. No solo por los hechos nacionales, que son muchísimos, sino también por mucha información internacional que se presenta en este momento y que pues de ella vamos a hablar. De hecho, hay una noticia muy importante en los Estados Unidos, se está produciendo en este momento, porque está hablando el zar de la migración, de las fronteras, sobre la presencia de ICE en Minnesota. Ya vamos a tener detalles de esa noticia. ¿Cómo está, Lorena? Muy buenos días. Hola, don Henry, buenos días y buenos días también para todos los que ya están conectados con nosotros en esta edición de En Contexto, en este jueves. Hoy es 12 de febrero, de cara a un fin de semana, pues en tema económico y comercial bastante importante para quienes, o de los más importantes también ya en este inicio del año, el Día del Amor y la Amistad. Sabemos que hay mucho movimiento, de hecho, temprano estábamos escuchando una nota de nuestro compañero Francisco León, el movimiento que tienen en distintos comercios, que flores, peluches, ya reservaciones en restaurantes. Claro, y sobre este tema, de hecho, también vamos a estar hablando dentro de poco con nuestra compañera Marisol Abarca, porque el Ministerio de Economía estaba haciendo una revisión, inspección sobre los menús, el tema de los precios, porque a veces a uno le pasa y uno dice, me como esto porque vale tanto, me alcanza para esto, más cuando uno ya anda ahí como en finales de quincena y va uno a pagar y resulta que lleva un poquillo más porque no estaba incluido el impuesto de venta, porque no estaba incluido el servicio y demás. Son algunos señalamientos que estaría haciendo el Ministerio de Economía y más adelante vamos a estar repasando, entre otros temas. Están pidiendo más asistencia para Talamanca, para la zona de Zixaola, Lorena. Está muy grave la situación por las lluvias en esa región del país, así que vamos con ese tema también. Lo que pasó en Tibás con un accidente ahí entre Tibás y Santo Domingo, que fue la locura. Bueno, comencemos entonces, las 10 de la mañana, 34 minutos. Ahora estábamos en un trabajo de edición, Lorena, porque mañana es el día de la radio. Entonces estábamos ahí con Lorena bajando unos audios para mañana, para recordar la radio de hace muchos años. Y entonces nos encontramos un audio de Radio Reloj. ¿Recuerda Radio Reloj? Sí. Diciendo, falta un minuto para las 12. Radio Periódico Reloj. Sí, y muchas voces de la radio de hace muchos años, el Ave María incluido, ¿recuerda? También. Todo eso mañana es el día de la radio. Mañana con los oyentes vamos a tener mucha nostalgia. Sé que les va a dar mucha nostalgia de escuchar tantas cosas de la radio, cómo se presentaba Columbia, cómo se presentaba Monumental, Titania. ¿Hace cuántos años desapareció de esa Titania? Sí no. ¿No? Musical, La Hora de los Novios, todavía existe, ¿no? La Hora de los Novios, creo. No, la radio es genial, es fantástica, tiene una magia espectacular y lo que nos gusta también a través de 92.3 FM de esta radio, recordar esas cosas y hacer homenaje a toda la gente, trabaje donde trabaje, en la radio que sea, mañana hacerles un homenaje, ¿verdad? Desde radio, no sé, cualquiera, pequeña, en AM, que todavía hay emisoras en AM, hacen un trabajo radial. Igual, como decía ahora, nuestros colegas de Columbia, nuestros colegas de Teletica Radio, los colegas también de Columbia, obviamente, de las emisoras musicales, todos hacen radio y mañana le haremos un homenaje. Así que bienvenidos, las 10 de la mañana, 36 minutos. El teléfono nuestro es el 7003-1234, 7003-1234, para que nos acompañen ustedes con información también en este día. 10:36. Entender cada noticia.
Comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Comencemos con nuestro balance de los hechos importantes de las últimas horas. Siempre hacemos aquí un resumen de lo más importante hasta el momento. Y como dijimos una mañana, Lorena, cuando el diablo está suelto, está suelto. Básicamente. Es una situación de choques en la mañana, el accidente muy temprano allá cerca de Cartago, ese tráiler que se fue a un guindo. Luego el accidente que estábamos reportando en Coronado, en Guadalupe, el otro accidente en el sector de La Uruca y este accidente aquí muy cerca, en el sector de Tibás, por la León Nieto, que hizo que se bloqueara y fuera una congestión brutal para la gente que iba hoy para el trabajo. Sí, ya compañeros, les estábamos pasando imágenes también de las presas principalmente que ocasionaron el choque, nos estaban indicando del cuerpo de bomberos. Bueno, fue colisión múltiple cerca de Pequeño Mundo, de hecho aquí cerca de nuestras instalaciones, donde estuvieron involucrados un vehículo liviano y además 3 motos. La información preliminar era que este choque había dejado también a varias personas que resultaron heridas, entre ellas una que quedó prensada dentro de uno de los vehículos y por supuesto pues esto también obligó a que se movilizaran distintas unidades de Cruz Roja, del Cuerpo de Bomberos, para poder atender esta situación. Al final la información o la atención que daban desde Bomberos junto a Cruz Roja daba entonces cuenta de 4 personas que estaban inclusive delicados y uno estable. Pues preliminarmente podríamos pensar también que podría tratarse de las personas en moto las que habrían resultado con mayor complicación, y las enormes presas, nos contaba nuestro compañero Byron Agüero, que de hecho venía de camino por ese lugar, nos decía que sí, incluso había personas que se estaban bajando de los buses, que había personas que estaban buscando cómo hacer sería esa giro. congestión para que usted se baje del bus y diga, yo aquí no sigo, me toca ir a buscar cómo? Y hacia dónde sigue. Y hacia dónde sigue también, claro. Porque si usted va para Santo Domingo, suba esa cuesta, ¿verdad? Durita, caminando. Durita. Si usted iba para Tibás, bueno, no tengo el detalle, vamos a ver si en qué sentido fue. Pero bueno, en cualquiera de las dos. Sí. Se bloquea. Sí, me parece que era. Aquí es bajando la imagen que tenemos es de Santo Domingo hacia Tibás, bajando al puente. Sí. Al puente de Vidilla. Ajá, entonces. Ahí hay doble vía, incluso. Imagínense ustedes, doble vía en un sitio donde regularmente pues hay una sola vía. Para la gente que transitó, que tuvo que soportar esto en la mañana, fue entonces producto, Lorena, de ese que usted llama choque múltiple, que no es más otra cosa que un carro que choca con 3 motos, o 3 motos que chocan con un carro, o 3 motos, ¿verdad? O 2 motos entre ellas y una, bueno, fue realmente caótico. Sí, fue complicado. Hace unos días veíamos un choque entre 2 motos, ¿verdad? Que por temas de velocidad, una se cruza al otro carril y le da a la otra, pero bueno, la dinámica de cómo se dio, y aquí también, no sé si habrá sido en plena curva, ¿verdad? Que ya fuera o el vehículo no agarró curva e impactó a las motos. Bueno, ya la dinámica le tocará a las autoridades de tránsito también dar cuenta de cómo estaría la situación. Y bueno, de hecho pensando dentro de un ratito a ver cómo nos va a nosotros ya más tarde el paso por ahí, si ya inclusive como no hubo personas fallecidas, ¿verdad? Fue solamente el tema de la colisión o la pega mientras llegaban a atender, sí resultaron pues o tuvieron que ser trasladados, pues habría que ver si todavía hay algún impacto. Estoy viendo Waze por acá y me parece que no hay complicación ya por esa vía. Para que usted vaya a almorzar tranquila. Exacto. Ahora al mediodía. Las 10:40 minutos. Y la otra situación fue ese choque del que dijimos temprano en la mañana. Fue realmente un milagro que ese choque ahí en Coronado no hubiera dejado una cantidad importante de personas muertas. ¿Por qué? Primero, y mostremos por favor ya, compañeros, la imagen de el vehículo rojo que quedó completamente destrozado ahí en Coronado y que estaba estacionado ya con... son 4 personas, el conductor, iban 5 personas. Creo que iban 5, quedaron 4 en el carro más la que se había logrado bajar, ¿verdad? Que es una señora que logra bajarse del vehículo y cuando ella se baja precisamente la ambulancia choca, este carro rojo, se vuelca la ambulancia y el carro rojo queda estrellado, destrozado
contra un poste y contra la entrada principal de la clínica ahí en Coronado. El milagro es real. Marisol trató de describir cómo quedó el vehículo en la parte trasera donde estaban 2 personas más y cómo quedaron ellas en un espacio donde fácilmente se han podido matar, han podido morir aplastadas entre los hierros retorcidos de ese lugar. Escuchemos lo que dijo el conductor del vehículo rojo en el momento en el que ya Marisol lo encuentra en ese sitio y logra ponerse a salvo. Vamos a escuchar el testimonio más adelante porque ya tenemos uno de nuestros periodistas en el lugar de la noticia, pero Lorena, es uno de los hechos que esta mañana realmente nos conmovió muchísimo. Sí, el testimonio lo vamos a estar repasando dentro de un ratito, nada más para hacer el contacto con nuestro compañero David Loaiza, que está ahorita con un vocero que está cortito de tiempo, entonces para no atrasarlos, más bien tema relacionados con pensiones, tema relacionado también con entidades financieras, pensiones y seguros. David Loaiza, adelante, buenos días. Bueno, buenos días, compañeros. Estamos acá desde las superintendencias con don Hermes Alvarado, en este caso, que es superintendente de pensiones, para hablar un poco del panorama general del 2025. Don Hermes, ¿cómo están a nivel de activos, a nivel de finanzas, lo que vendrían a ser todo el Sistema Nacional de Pensiones, que lo comprende desde el IBM, el ROP e incluso las pensiones voluntarias? Bueno, eso es un sistema que ha mostrado una robustez, un crecimiento sostenido en el tiempo. Hoy, sumando todos los pilares de pensiones, representan el 54% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Y, por ejemplo, a nivel de los regímenes de capitalización individual que administran las operadoras, ya están por el orden del 27% del Producto Interno Bruto, generando, digamos, rendimientos importantes, recuperándose cuando se han presentado situaciones de rendimientos negativos o minusvalías, y mostrando un dinamismo muy positivo para los costarricenses. En estos momentos el ROP ya incluso llega a superar, digamos, los activos que administran el IBM. Sí, desde el año 2023 eso ha venido presentándose. Los recursos que administran las operadoras de pensiones en el régimen obligatorio de pensiones desde el 2023 han venido superando a los regímenes básicos. Eso significa... Gracias, compañeros, a todos los televidentes y radioescuchas. Acá estamos desde el MEIC y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos, don Henry y Lore. ¿Ustedes alguna vez han ido a un restaurante y les han dicho un precio a la hora de ver el menú, pero a la hora de pagar les dicen un precio muchísimo mayor? Toda la vida. ¿Ha pasado? Toda la vida, cuando va uno, se dice, comamos tranquilos. Bueno, cuando va a pagar, casi. Ahí se va. Yo invito, sí. Y después dice, claro. Bueno, sí. precisamente de eso, don Henry, se habló hoy acá en el Ministerio de Economía y me acompaña doña Patricia Rojas, la ministra. Bueno, doña Patricia, aclarar esto, ¿verdad? Porque a veces una letra pequeña de que no incluye el 10% de servicio, que no incluye, por ejemplo, también el IVA, y el precio final es totalmente diferente al que sale en el menú. Bueno, la ley es muy clara y la ley dice que le tienen que cobrar el precio que le informan. No le pueden cobrar, no le pueden decir que no incluye el IVA y luego se lo cobran. Tienen que dárselo el precio total. El consumidor, es un derecho del consumidor y una obligación del comercio darle la información. El precio que a usted le informan es el precio final y es el precio que tiene que venir en la factura. Deben de coincidir el precio del menú, el precio de la factura. Que le pusieron abajo que no incluía el IVA y el servicio. No, qué pena. Tiene que decirlo. Eso está muy claro en la ley y así es. Esta verificación la hicimos en 87 comercios para garantizar de que esto sea así, y les decimos a los comercios, corrijan. En la mitad de los casos los comercios corrigieron inmediatamente. Lamentablemente algunos no corrigen y ahora pues tendrán que enfrentar una multa. Ahora, hablando un poquito sobre por ejemplo, el 10% de servicios si usted consume en el restaurante, ¿qué pasa si usted llega a la caja y le dicen que el precio es mayor de lo que venía en el menú? ¿Qué puede hacer usted como consumidor? Pues usted puede negarse a pagarlo, ¿verdad? Ellos solo le pueden cobrar lo que le dijeron que le iban a cobrar. Y en cuanto al servicio, cuando a usted le cobran por algo,
es porque se lo están dando. Si usted paga por una olla de arroz, es porque usted compró una olla de arroz. Pasa lo mismo con los servicios. Si usted paga por un servicio, se lo tienen que dar. No le pueden cobrar por algo que no le dieron. Entonces, si a usted no le están sirviendo la comida, no se la pueden cobrar, ¿verdad? Por eso, ahí hay un ejemplo muy bonito donde el comercio tiene los precios claros y dice, cuando usted compra para llevar, es esto, y cuando usted compra aquí en el restaurante, es esto otro, porque incluye el servicio. Y los dos precios están claros, cuánto es en un caso y cuánto es en el otro. Y eso es un derecho del consumidor, se lo tienen que dar. Ahora usted decía que se hizo un estudio en total en 87 comercios, por lo menos en el gran área metropolitana. La mayoría en realidad no cumplen con esto que usted está diciendo, que el total debería aparecer en el restaurante. Así es, más de la mitad no cumplían. La buena noticia es que cuando nosotros hacemos la verificación se levanta un acta y se previene al comercio y se le dice, ahí tiene que corregir esto, esto y esto. Y la mitad de esos corrigieron. Entonces, solo la mitad de los que se previnieron no decidieron no corregir, y ahora pues tendrán que enfrentar la multa. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto es la multa? ¿Depende del comercio? ¿Depende de qué es lo que no cobren? ¿Qué es lo que depende esta multa? Sí, a ver, la multa puede ir desde los 4.600.000 hasta los 18 millones. Vea que no es una multa menor. Empieza muy alto, en 4 millones, y puede llegar hasta los 18. ¿Qué es lo que determina cuánto va a ser el valor al final? Eso nosotros tenemos unos jueces en la Comisión Nacional del Consumidor, y ellos determinan analizando la gravedad de la falta. Entonces, por ejemplo, si el comercio es la primera vez que incumple, o la primera falla que presenta, o la primera denuncia que se le atiende, puede ser que lo traten mejor. Si el comercio es un comercio muy grande, entonces puede que no lo traten tan bien. En la cantidad de la compra también, ¿verdad? Ahí digamos, la gravedad en cuanto al monto, pues también se toma en cuenta. Ellos tienen distintos criterios que están claros en la ley y en el reglamento. Ya como la última, no se exponen a un cierre, o sea, no quiere decir, si es que no le ponen el precio del 10%, no quiere decir que le van a cerrar el comercio. Así es, nosotros no cerramos comercios por esto, pero para un comercio pequeño, una multa de 4 millones es bastante. Muchísimas gracias, doña Patricia. Con mucho gusto. Teníamos a doña Patricia Rojas, ministra del Ministerio de Economía. Entonces, ya usted sabe, si usted es consumidor y no le viene el precio final en el menú, pues ya puede reclamar este precio en caso de cuando usted le vayan a hacer el cobro. Si usted es parte de los pymes y tiene, por ejemplo, una comida rápida en alguno de estos lugares o comercios que llamamos como food court, y no incluye este 10% de servicio en su menú, o inclusive el 13% del IVA dentro del precio total del menú, usted puede ser multado, ya usted escuchó, de 4 millones a 18 millones de colones. Mejor evitar, para nosotros consumidores muchísimo mejor, para usted comerciante también muchísimo mejor, también se beneficia, y al final pues lo que también indican acá don Henry Lore, y por supuesto tiene mucha lógica, es que es la competencia, ¿verdad?, que pueden haber entre restaurantes. Usted muestra el precio bastante bajo en el menú, pero no dice que le falta el 10% de servicio. A la hora que usted va como consumidor a ver el menú y ve el precio tan barato, obviamente usted opta por ir a este restaurante. Todos son esos cuidados que usted debería tener como consumidor, y acá en el MEIC le hacen muchísimo énfasis, por ejemplo, la fecha que se viene, que es el 14 de febrero, donde mucha gente va a ir al restaurante y probablemente pues va a salir con un cobro muchísimo mayor de lo que realmente usted iba a invitar a su pareja, a su mejor amigo, a su familia, de lo que usted tenía presupuestado, porque no le incluía este 10% o inclusive el 13% del IVA. Entonces, a tener muchísimo cuidado en los menús de los restaurantes. Eso, y al momento de pagar, tener cuidado también. Bueno. Marisol, muchas gracias. Gracias por esta información de alerta hoy, precisamente aquí estamos ya a vísperas de Amor y Amistad. 11 de la mañana, 1 minuto, vamos a cumplir compromisos y regresaremos para hablar, entre otras cosas, del Premio Nacional de Cultura Magón, que se ha conocido hoy, Otto Apuy Sirias. Es Premio Magón, este artista plástico acaba de ser seleccionado entonces como Premio Nacional de Cultura Magón 2025. Ya vamos casi a tener con nuestro compañero Mario Garrido. Ese tiene todos los datos, sí. Ahí están todos los nombres. Ya volvemos.
de inversión extranjera directa en el país, que aparentemente estamos pasando como país en un muy buen momento. Andrés Vargas con la información a esta hora de la mañana. Buenos días, compañeros, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos sintonizan por la 92.3 y también por la pantalla de Extra TV. Hay buenas noticias para Costa Rica, creció la inversión extranjera directa, crecieron las exportaciones también, más de 4.200 nuevos productos exportados, según los datos que nos estima la promotora de comercio exterior. En este preciso momento me encuentro con doña Laura López, quien es gerente general de Procomer, que nos va a dar un poco más detalle, un balance general de estos resultados del 2025. Buenos días, doña Laura. Buenos días, sí, efectivamente tenemos buenas noticias tanto en exportaciones como inversión extranjera directa. Las exportaciones alcanzaron los 34.7 mil millones de dólares. Esto quiere decir que vemos crecimiento en prácticamente todos nuestros sectores productivos. El sector de dispositivos médicos, por ejemplo, presenta un crecimiento del 25%, pero también vemos crecimiento en el sector agrícola, en el sector alimentario, sector metalmecánica, plásticos, servicios. Así que es un sector que sigue siendo robusto, que significa ya más de una tercera parte de la economía nacional y más de una tercera parte del empleo costarricense. Y en inversión extranjera directa también vemos buenas noticias. El año anterior logramos atraer desde la promotora 55 nuevos proyectos de inversión que se tradujeron en más de 19.000 nuevos empleos. Y bueno, por supuesto, la inversión fuera del gran área metropolitana, que es para nosotros un dato fundamental, alcanzó ya más de los 20 proyectos de inversión fuera de la GAM. Esto quiere decir que las oportunidades que está generando la inversión no se están concentrando solo en el gran área metropolitana, sino que están llegando a las diferentes regiones. Doña Laura, precisamente hablar de eso, de la diversificación de los productos o bienes exportados también, ¿ha aumentado en comparación con años anteriores? Mantenemos una tendencia creciente, una creciente leve, ¿verdad? Pero creciente, porque ya manejamos una cartera de 4.200 productos a 160 mercados internacionales. Es decir, que los productos costarricenses básicamente están llegando a más del 80% de los países del mundo, es decir, una cartera altísimamente diversificada. Y esas son las bondades de la cartera de productos costarricenses, es decir, no solo exportamos 4.200 productos, sino que también el 80% de los productos que exporta Costa Rica son productos de alto valor agregado. Doña Laura, también hablar del régimen de zonas francas que se ha visto beneficiado por el tema de la inversión extranjera directa. Bueno, el régimen sigue siendo una de las principales razones por las cuales la inversión extranjera directa llega a Costa Rica, pero no es solo un atractivo para venir, sino que el régimen genera beneficios para Costa Rica. Vemos más de 700 empresas en régimen definitivo el año pasado, vemos crecimiento de los empleos alcanzando más de los 250.000 empleos entre directos e indirectos gracias al régimen, pero sobre todo vemos encadenamientos, más de 6.000 millones de dólares es lo que le compra las empresas en zona franca a empresas locales, es decir, todos estos beneficios que atrae el régimen más que justifican una exoneración a las empresas de inversión extranjera directa. Doña Laura, ese es otro tema, el tema del empleo. ¿Se ha visto beneficiado realmente el país? Tal vez hablar un poco más detalles sobre el tema de los empleos. Es importantísimo que la inversión extranjera directa significa más de 300.000 empleos y eso lo vamos alimentando todos los años con la generación de nuevo empleo. El año pasado entraron 19.000 nuevos empleos asociados a la inversión extranjera directa. Hay un reto importantísimo de retención que debemos abordar, que pasa por competitividad y pasa por el acceso a un talento humano más preparado, más personas bilingües, pero también menos costoso, y en eso es que tenemos que trabajar. Doña Laura, usted durante su presentación también mencionaba la creación de 2 oficinas de inversión extranjera directa. Si se puede saber cuál fue la necesidad que ustedes vieron para crear estas 2 oficinas, si nos puede detallar dónde estarán creadas también y cómo funcionarán. Hemos venido impulsando fuertemente que Costa Rica se posicione en diferentes mercados productivos y en sectores de altísimo valor. Siguiendo todas las acciones que llevamos con este objetivo, es que la próxima semana aperturamos la oficina en Silicon Valley. Es una oficina que va a tener una visión de atracción en el tema de semiconductores y también de tecnología. Y bueno, eso es con la intención de atraer más empresas en estos sectores a nuestro país. Y aperturamos ahora, a finales de abril, nuestra oficina de inversión extranjera directa en Singapur. ¿Por qué? Porque hemos visto una oportunidad siguiendo las tendencias del nearshoring y del friendshoring en Asia. Y bueno, desde Singapur vamos a estar monitoreando toda la región asiática. Doña Laura, y ahora que se viene para este 2026, ¿cuáles son las proyecciones, las metas que tienen desde Procomer?
Desde Procomer seguimos viendo la oportunidad de crecer tanto en exportaciones como en inversión extranjera directa. Tenemos ya 3 años de crecer de manera consecutiva a doble dígito en exportaciones y esperamos seguir viendo exportaciones de bienes y esperamos seguir viendo este comportamiento. Tenemos sectores como dispositivos médicos muy fortalecidos y estamos trabajando en los procesos de mejora de trámites, en talento, en aumentar la competitividad que permita que otros sectores productivos crezcan también a esa velocidad y por supuesto que la inversión extranjera directa siga viendo a Costa Rica como un destino atractivo. Laura, un mensaje final para los costarricenses. El sector exportador y de inversión extranjera directa es un motor de la economía. Tenemos que seguir reforzando ese motor y encadenarlo cada vez más con las pymes costarricenses. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros, ahí teníamos a doña Laura López, gerente general de Procomer. Caramba, ¿se nos fue la señal? Sí, bueno, pero qué buena noticia. Muchas gracias, Andrés Vargas. Excelentes noticias, hay muy buenas noticias de la inversión. Miren la cantidad de empleos, como ella misma lo definía, de la importancia de que estas cifras, estos comportamientos de este tipo de inversión se mantenga y se cultive y se chinee como se debe hacer para la inversión extranjera en el país. Lo que eso genera en riqueza para mucha gente que trabaja en estos sectores, obviamente teniendo en cuenta, por ejemplo, todos los empleos de las zonas francas. No, estamos hablando de muy, muy buenas noticias. Las 11 de la mañana, 19 minutos, ya vamos a ir de inmediato para compartir con nuestros oyentes y mucha atención ya los ganadores de los Premios Nacionales de Cultura de este año. Lorena. Sí, ya vamos a hacer el contacto con nuestro compañero Mario Garrido, porque de hecho estuvo conversando con uno de ellos y el repaso de todo lo que implica cultura, y eso también siempre es importante destacarlos. Andamos detrás de los números con respecto a pensiones que estábamos hablando ahora con David Loaiza, lo relacionado con tema de exportaciones ahorita con nuestro compañero Andrés, relacionado también, por ejemplo, bueno, de cara al 14 de febrero y demás, pero ¿por qué no? Darle un gran espacio a la cultura. Y aquí está nuestro compañero Mario Garrido para poder darnos más detalles al respecto. Mario, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, a todos los que nos escuchan a través de la 92.3 FM de Extra Radio. Nos encontramos justamente en el Ministerio de Cultura, donde se acaba de llevar a cabo los galardonados. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, él nos contaba que estaba muy feliz, muy orgulloso, y además de eso que sin el apoyo de otros gestores culturales, animadores y músicos que lo ayudaron en todo este proceso, no hubiera sido posible. Escuchémoslo. Primero que todo, un gran honor. Me siento muy halagado de que el Ministerio de Cultura haya considerado mi trabajo para este premio tan importante en Costa Rica dedicado a la composición musical. La obra que compuse tiene una historia tremenda. Se trata del Guernica, se llama Ecos del Guernica, está inspirada en la obra del gran Picasso y la compuse pensando en esa época, en esta época tan tremenda que estamos viviendo, tan convulsa, y precisamente con la expectativa de que fuera tocada como lo fue e interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica bajo la dirección de su titular, el maestro Salado. Así que es un evento que para mí es muy importante, es una obra muy significativa y estoy profundamente agradecido con todas las personas. Es más, quisiera compartir estas palabras con tanta gente que tiene que ver con esto. A veces se piensa que el trabajo del compositor es en solitario, pero la realidad es que nosotros trabajamos en conjunto con muchas personas que hacen realidad el sonido musical y ese contenido y ese mensaje que tiene la música, que tienen los sonidos. Así que muchísimas gracias al Ministerio de Cultura, a su señor ministro, don Jorge Rodríguez, y a todas las personas que han tenido que ver con estos premios. ¿Qué piensa hacer ahora con el premio? Bueno, en primer lugar, quisiera que la obra se conociera, que la cultura costarricense se conozca a nivel mundial. Yo me siento muy orgulloso de ser costarricense, me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo de artistas, no solo en el campo musical, por supuesto, en la literatura, en las artes plásticas, en el cine, en la danza, en la cultura popular, en la cocina. Todo este bagaje cultural tenemos que valorarlo nosotros en nuestro país. Es una misión que nunca tendrá fin y creo que Costa Rica es demasiado potente culturalmente y es un momento para poder hacer conocer al mundo entero de lo que nosotros hacemos en nuestro país.
con mucho gusto. Bueno, eso fue parte de las declaraciones que escuchamos de don Eddie Mora, el ganador del Premio Nacional de la Cultura 2025 en la categoría específicamente de la composición. De verdad que esto es algo, una gran historia, una gran noticia para más que todo el ámbito cultural y artístico costarricense, y como lo mencionábamos anteriormente, compañeros, se van a llevar a cabo la entrega de los reconocimientos el próximo 5 de mayo en el Teatro Nacional, donde va a estar la sala completamente llena con cada uno de los jurados, y además de eso con cada uno de los ganadores, que como pudieron escuchar anteriormente son bastantes, porque por primera vez se entregaron todas y absolutamente completas las categorías de los premios nacionales de la cultura. Compañeros, bueno, desde el Ministerio de Cultura, una gran noticia para todo el ámbito artístico de Costa Rica. Volvemos con ustedes al estudio de Extra Noticias. Sí, Mario, muy buena noticia que usted nos comparte, y bueno, todo lo que sea, ya lo decía, destacar también a los artistas en distintos ámbitos, en distintas áreas específicas, siempre es importantísimo. Así que muchísimas gracias por este repaso y por supuesto todo el recuento en diarioextra.com. Gracias, Mario. Bien, nuestro compañero Mario Garrido, entonces desde el Ministerio de Cultura, con este detalle sobre los ganadores de premios, ya nos daba los nombres, y en este caso que estaba conversando con uno, don Eddie, en el área musical, bueno, son muchísimos, por ejemplo, Premio Nacional de Cultura Magón, lo estábamos diciendo, Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial. Veces, y ese premio de música Carlos Enrique Vargas tiene muchísimo peso, sobre todo teniendo en cuenta que en categoría de composición, a don Eddie lo hemos tenido aquí con nosotros en esta oportunidad por la obra Ecos de Guernica, de la que creo que estuvimos hablando específicamente de ese caso, pero aplausos para todos ellos. Vale la pena que lo destaquemos, ¿no? Finalmente. Sí, sin duda, y son nombres que tal vez son más conocidos en su ámbito específico, ¿verdad? Pero el reconocimiento a nivel nacional también hay que hacerlo. Me gustaría mucho que tuviéramos al aire a don Otto Apuy Sirias, ese pintor, como dice la descripción del premio, esa profundidad, la consistencia, la vigencia, la contribución al pensamiento cultural, así lo definen a él, y me parece que es pues genial que lo puedan hacer. Acaba de recibir entonces el premio más importante, el Premio de Cultura Magón, el artista Otto Apuy Sirias. ¿Cuántas historias podrá contarnos una persona así? ¿Cuánta historia podrá tener él para que podamos una mañana con nosotros en contexto, o por lo menos tener la posibilidad de que nos cuente toda la historia del arte, dónde lo aprendió, cómo trabaja, los cuestionamientos que él tenga que entregar para personas que se quieran dedicar a la exposición, a la pintura como tal? Eso me encantaría muchísimo hablar con él. Ya vienen las noticias, son las 11 de la mañana, 29 minutos, para tener esta mañana junto con nuestros oyentes a través del 7003-1234, que nos están diciendo que está el sol en el Valle Central. Sí, de hecho aquí en Tibás tenemos tan nubladito, pero hay sol en la zona, en el Valle Central. Ojalá el oyente me dijera en qué zonas específicamente para poderlo compartir. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Repaso informativo a esta hora de la mañana. La Cruz Roja trabaja en la evacuación de diferentes comunidades en Talamanca, principalmente allá en el Caribe. Todo esto debido a los efectos del empuje frío número 14. Ha habido algunos focos de inundación en distintas comunidades por la crecida del río Zixaola. En este momento ya lograron evacuar a zona segura las autoridades de Cruz Roja a 86 personas, entre mujeres, niños, adultos mayores, adultos en general, e incluso han logrado rescatar a algunas mascotas. En otros temas, el Ministerio de Economía encuentra incumplimientos en información de precios en restaurantes que están ubicados, por ejemplo, en estos llamados mercados gastronómicos. Entre los datos que brindan, 59% de los comercios fiscalizados incumplen con la información al consumidor. Y por otra parte, información que venía ya en desarrollo desde la mañana, 6 personas detenidas en allanamientos que les estábamos mencionando, que se realizaron en distintos puntos, uno de ellos en Pueblo Nuevo de Alajuela. Esto estaría relacionado con venta de drogas, asalto a comercios y también a peatones. ¿Cómo logra salir alguien
pero sin un rasguño. Sí, es que para describirle a los oyentes que tal vez no estaban con nosotros en la mañana, fue un vehículo que chocó contra un poste y el portón de la clínica de Coronado. El portón, inclusive tuvieron que ponerle pues la señalización de cintas amarillas de peligro porque quedó bastante torcido, y el vehículo adelante quedó con el parabrisas destrozado, parte del bumper adelante, y la parte de atrás no está, básicamente. No está. No está. Sí, tiene bastante daño adelante. Sí. Pero atrás no es que desapareció, quedó hecho un amasijo de hierros, de latas. Y las personas que iban ahí, ¿cómo entender que salieron de ese sitio así? Es decir, ¿cómo salieron caminando después de haber estado en un lugar donde no cabe nada? Y el carro completamente destrozado. Escuchemos el testimonio del conductor, que precisamente fue Marisol, quien muy temprano llegó al sitio y habló con él, y habló también con la esposa de él, que es otra de las sobrevivientes, que se acababa de bajar del vehículo. Escuchemos al conductor. Gracias a Dios, nosotros salimos bien, salimos ilesos, la verdad. Golpes nada más, no, nadie se quebró ni a nadie le pasó nada malo, ¿verdad? Pero sí fue un impacto muy fuerte. El hecho ocurrió a eso de las 4 de la mañana. Nosotros veníamos llegando, ¿verdad?, para hacer la fila, para sacar las citas. Se bajó mi esposa del carro, y en lo que ella se baja, ¿verdad?, al momentico sentimos un impacto muy fuerte. Había sido la ambulancia, no sé, venía muy rápido, venía sin la sirena y pues no sé, no vio el carro porque ni siquiera frenó. Y cuando yo volví a reaccionar, ya estábamos técnicamente metidos aquí contra el portón de la clínica, pues lo primero que hice fue revisar a la familia, ¿verdad?, a ver si ellos estaban bien, porque como le digo, ni siquiera nos habíamos bajado del vehículo cuando ocurrió. Y bueno, gracias a Dios, a ninguno nos pasó nada. El impacto sí fue muy fuerte, ¿verdad? El carro por detrás quedó completamente desbaratado, ¿verdad?, desprendido. Y bueno, a lo que tengo entendido, una de las personas que estaba haciendo la fila, un compañero, él sí quedó prensado entre el carro y el portón, y a él sí se lo llevaron de emergencias para el Calderón Guardia. De hecho, en la parte trasera iban 2 personas, ¿cierto? Y una de ellas no sé si es menor de edad. Mayores de edad todos, sí. Bueno, ella quedó totalmente prensada, y lo que les dicen a ustedes es que ella va a ser valorada por el INS para ver si por aquello descartar cualquier lesión interna. Así es, ellos ahorita en un ratico se van a estar trasladando al INS para que les hagan la valoración allá, ¿verdad?, del accidente. Don Diego, ¿qué les dijeron a ustedes acá en el centro médico a la hora de atenderlos? Bueno, aparte, por ejemplo, de la muchacha que iba a la parte trasera, ¿qué más les dijeron ustedes? Porque usted también iba dentro del carro. No, ellos ya tampoco se entienden, ¿verdad?, cómo nosotros salimos ilesos de esto. Nos atendieron de inmediato, sí, nos ingresaron a emergencias, nos dieron la atención médica ahí, y de ahí nos están refiriendo que vayamos al IMSS. ¿Cuánto duraron para atenderlo? Por detrás quedó completamente desbaratado, ¿verdad? Es un milagro. Toda la narración, todo lo que pasó en ese sitio, no nos han informado de los ocupantes de la ambulancia, el Estado, hasta el momento. No nos han actualizado en realidad. Pero no creo que fuera de gravedad tampoco, porque pues ya nos hubieran informado, ¿verdad? Sí, de momento lo que nos indicaron eran que los habían atendido y demás, que la persona de hecho que iba en la ambulancia la iban a llevar para la clínica. Sí. Me imagino que era, no sé si era un traslado o era algo de emergencia, ¿verdad? Qué terrible. 11 de la mañana, 44 minutos. Nos dice mi tocayo Henry que ese sector de Bocatapá, donde está lloviendo tanto, está a 40 kilómetros de la frontera con Nicaragua, muy cerca de donde está la famosa trocha. Ah, ok. O sea que usted, don Henry, sabe bien de lo que hay o no hay todavía en esa región del país donde funcionó o se quiso que funcionara la famosa trocha. 11 de la mañana, 45 minutos. Nosotros, como lo dijimos temprano en la mañana, estamos literalmente sentados sobre una falla. Se llama Otoya, y llama la atención es que no sabían los expertos en el tema. No la conocían. No la conocían, eso sí nos llamó la atención. O sea, se acaba de despertar, básicamente. Ay, Dios. Jorge Alpizar tiene los detalles. El centro de San José esconde un sistema de fallas sísmicas, descubierto por especialistas. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional estudia el potencial de esta particularidad geológica. La falla Otoya no la conocíamos, no está mapeada, no está dentro del mapa de fallas geológicas que tenemos para toda Costa Rica, y aparece justamente el 22 de agosto del 2025 cuando ocurre un sismo de magnitud 4,1. En pleno centro de la capital es donde se encuentra esta falla, precisamente en donde transitan miles de personas diariamente
sin saber lo que se encuentra en las profundidades de San José. La falla Otoya ha forjado el paisaje capitalino con su actividad sísmica. Tiene el potencial para generar un sismo de magnitud 5,2. Es una falla de tipo corrimiento de rumbo sinestral que corre a lo largo justamente de la parte central de San José y que tiene expresiones geomorfológicas claras en Cuesta de Moras, la región o la zona donde está la Asamblea Legislativa y también el Museo Nacional, hasta el Hospital Calderón Guardián. Por ahora, los expertos esperan estudiar más a fondo las profundidades de San José y su actividad geológica. En Contexto, esta es la actualidad y sus protagonistas. Son las 11 de la mañana, 47 minutos. Lorena, estas son las cosas de la radio que a mí me fascinan. Un saludo a don Álvaro Arguedas. Temprano en la mañana y ahora al comenzar el programa hablamos de un accidente allá en Cartago, de todos los que hemos reportado temprano. Y nos escribe y dice, comentaron sobre un choque en la ruta 2 hacia Cartago. Era yo con una muchacha. La misma quiso rebasar una moto, calculó mal y me golpeó. Es decir, cuando uno da una noticia siempre hemos dicho, ahí detrás hay alguien o que nos está escuchando o que tenía conocimiento de lo que pasó. Por eso los oyentes para nosotros son tan importantes cada vez que empezamos cada edición. Ayer también con el de Moravia. Fue lo mismo, exactamente lo mismo. Las 11 de la mañana, 47 minutos. Ya vamos a cerrar nuestro noticiero con algo bien, bien bonito. Porque todos vamos a poder disfrutar de la cultura oriental por la celebración, lo que dijo Lorena, año